Tras la mirada de Karl Marx sobre la educación. ¿Quién es Karl Marx? Nació el 5 de mayo de 1818. Falleció el 14 de marzo de 1883. Fue un intelectual militante comunista de origen alemán, padre del marxismo, donde nos dice que el sistema educativo siempre ha favorecido a las clases altas, pero sin embargo, él siempre pensó que la educación era para todos. Dice que admite que la educabilidad del hombre es factible y posible. Considera que no es un proceso planificado, consistente, organizado y dirigido. Considera que es un proceso objetivo y fundamentalmente espontáneo. Admite que la participación del maestro es influyente y que esta influencia es activa. Y admite que la escuela educa a la medida que reproduce de forma artificial la vida social. El comunismo busca un bienestar general, no particular. Marx quería un cambio social y consideró que la educación era fundamental en ello, sin dejar. En Colombia se puede evidenciar la desigualdad social y en especial en la educación. A pesar de que como colombiano se tiene derecho a la educación, se evidencia la desigualdad de recursos y oportunidades. Karl Marx decía, todos los seres humanos merecemos una igualdad y libertad, dignidad personal, que no haya una clase social que domine al resto. Con respecto a las pruebas Saber 11, donde según sus 5 categorías de clasificación, no hay colegio del área rural dispersa en la categoría A+. A+, categoría mejor calificada, D, peor calificada. En la desigualdad de la educación se puede ver cómo la economía afecta, ya que si se es de bajos recursos se debe trabajar para no morir de hambre. Están latentes las clases sociales en las cuales hay oprimidos y opresores. En Colombia es evidente cómo se utiliza la educación para tranquilizar a los pobres, haciéndoles creer que todos tienen y disfrutan de una igualdad educativa. Es importante retomar a Marx cuando dice, hay que cambiar la mentalidad de la gente desposeída, haciéndoles ver que ellos pueden poseer, arrebatar los medios de producción y de esta manera modificar la sociedad. La desigualdad en Colombia se ha profundizado en medio de la crisis sanitaria COVID-19. Estos efectos acentúan las desigualdades sociales, entre ellos la poca equidad en la educación. No es más resaltar el pensar de Karl Marx de que la educación debe ser para todos. Antes de la pandemia, la desigualdad en el acceso a la educación era evidente. Por otra parte, la desigualdad y la inequidad se evidencian aún más en los pueblos indígenas de Colombia, por el hecho de que las medidas de distanciamiento social han hecho que el acceso a la educación dependa principalmente de dos factores: el nivel de cobertura de internet en los hogares y contar con una computadora o tablet. Como lo indica el censo en 2018, las personas indígenas tienen menor acceso a internet que el promedio de la población colombiana. Para ser exactos, hay una diferencia de más de 35 puntos porcentuales, pues tan solo el 6,4% de las personas indígenas cuentan con internet. Barreras como estas, sumadas al analfabetismo digital, hacen que la brecha de equidad educativa se profundice y agudice en épocas de pandemia. Es importante no perder de vista que la pandemia ha agudizado problemáticas sociales y estructurales que perjudican en mayor medida. Marx y la educación. Karl Marx, creador del marxismo y de su gran obra El Capital, Marx dice que la clase social es producto de la división de los medios de producción entre los ricos y los pobres. Esta división surge por la propiedad privada y capitalismo. Este contexto que menciona Marx lo podemos evidenciar en la educación actual de nuestra sociedad colombiana, donde uno de los mayores problemas actuales es que los estudiantes de escasos recursos que terminan sus estudios no tienen oportunidades de estudio superior, y para esto agregamos el conflicto armado, hacen casi una odisea que un joven pueda ser profesional.
sin olvidar los políticos corruptos que se apropian de los recursos. Marx menciona que la educación debía ser gratuita e igualitaria para todos, aunque en Colombia se han hecho esfuerzos para que todos los jóvenes al salir de 11 tengan una oportunidad de estudiar gratuitamente, no es suficiente para lograr alcanzar un buen promedio de estudiantes en las universidades y para rematar la dificultad de los graduados para conseguir una oportunidad laboral. Se dice que Colombia, el que tenga plata y amigos políticos, lo tiene todo.